Oh corazón santísimo de Jesús. Oh corazón santísimo de Jesús, fuente de toda bendición, te adoro, te amo y, con un profundo dolor por mis pecados, te ofrezco este pobre corazón mío. Hazme humilde, paciente, puro y totalmente obediente a tu voluntad. Concédeme, buen Jesús, que pueda vivir en ti y para ti. Protégeme en medio del peligro, consuélame en mis aflicciones, dame salud en el cuerpo, asistencia en mis necesidades temporales, tu bendición en todo lo que hago y la gracia de una muerte santa. Dentro de tu corazón coloco todos mis cuidados y necesidades. Déjame acudir a ti con humilde confianza diciendo, corazón de Jesús, ayúdame. Salmo 55. Escucha mi oración, oh Dios, no ignores mi súplica. Óyeme y respóndeme, pues me angustian mis pensamientos y estoy turbado. Es por lo que dice mi enemigo, por las amenazas del impío, porque sobre mí traen sufrimiento y con ira me persiguen. Mi corazón está en angustia dentro de mí, los terrores de la muerte han caído sobre mí. Miedo y temblor me dominan, el horror me ha envuelto. Dije, oh, si tuviera alas como paloma, volaría lejos y hallaría descanso, huiría muy lejos, permanecería en el desierto, me apresuraría a mi refugio, lejos de la tempestad y de la tormenta. Señor, confunde a los impíos, haz que no se entiendan entre ellos, porque veo violencia y discordia en la ciudad. Día y noche merodean por sus muros, la maldad y la opresión están dentro de ella, la destrucción está en su interior, la opresión y el engaño nunca abandonan sus calles. Si un enemigo me insultara, lo soportaría. Si un adversario se levantara contra mí, me escondería de él. Pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi íntimo amigo, con quien compartía dulce comunión mientras íbamos juntos a la casa de Dios entre la multitud. Que la muerte los sorprenda, que desciendan vivos al sepulcro, pues la maldad habita en ellos. Pero yo clamo a Dios, y el Señor me salva. Mañana, tarde y noche clamo angustiado, y Él oye mi voz. Me rescata ileso de la batalla que me hacen, aunque muchos se oponen a mí. Dios, que reina desde siempre, los escuchará y los humillará, porque ellos no tienen temor de Dios. Mi amigo traicionó a sus compañeros, violó su pacto. Sus palabras eran más suaves que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Sus palabras eran más dulces que el aceite, pero eran espadas desnudas. Deposita en el Señor tus cargas, y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo caiga. Pero tú, oh Dios, harás descender al sepulcro a los malvados. Los sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo confío en ti. Isaías 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y anúncienle que su lucha ha terminado, que su pecado ha sido perdonado, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa una calzada para nuestro Dios. Todo valle será elevado, toda montaña y colina será rebajada. Lo torcido se enderezará, y lo áspero se nivelará. Entonces se revelará la gloria del Señor, y toda la humanidad la verá. Lo ha dicho la boca del Señor. Una voz dice, proclama. Y yo pregunté, ¿qué proclamaré? Toda la humanidad es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Salmo 37. No te inquietes a causa de los malvados, ni envidies a los que hacen el mal. Pues como la hierba pronto se secan, como el pasto verde pronto se marchitan. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y aliméntate de su verdad. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará brillar tu justicia como el alba, tu derecho como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor, y espera en Él con paciencia. No te irrites por el que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y desiste del furor. No te alteres, pues eso solo lleva al mal.
porque los malvados serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco, el impío ya no existirá. Por más que lo busques, no lo encontrarás. Pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos, pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que su día está por llegar. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para abatir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven rectamente. Pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos malvados, porque el poder de los malvados será quebrantado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros, y su herencia permanecerá para siempre. No serán avergonzados en tiempos difíciles, en tiempos de hambre tendrán abundancia, pero los malvados perecerán. Aunque los enemigos del Señor sean como la gloria de los campos, desaparecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los que el Señor bendice heredarán la tierra, pero los que Él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene con su mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto desamparado al justo, ni a sus hijos mendigando pan. Siempre prestan con generosidad, y sus hijos son bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás un lugar seguro. Porque el Señor ama la justicia y no abandonará a sus fieles. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él se refugian. La misericordia divina que renueva el alma. La noche parecía interminable. La aflicción del justo se intensificaba, mientras sus enemigos se multiplicaban a su alrededor. Como olas furiosas, lo golpeaban sin cesar, tratando de debilitar su espíritu, de hacerle dudar del amor del Señor. Su corazón, agotado por la batalla, clamaba sin cesar: «Señor, ¿hasta cuándo?». El alma angustiada levantaba su voz en medio del silencio, esperando respuesta. A veces parecía que los cielos estaban cerrados, que su clamor se perdía en la inmensidad. Pero la fe en el Altísimo no se basaba en lo que veía, sino en la certeza de que Él es fiel a sus promesas. El justo no lucha con sus propias fuerzas, sino con la certeza de que Dios está con él. Aquel que creó el cielo y la tierra no lo dejará caer. Sus lágrimas no son ignoradas, cada una es contada, cada suspiro es escuchado. Señor, mi fuerza se debilita, mis rodillas tiemblan, mis enemigos se burlan de mí, pero en ti confiaré porque eres mi refugio en la tormenta. La misericordia de Dios no tiene fin. Su amor no se basa en méritos humanos, sino en su fidelidad eterna. Aunque el hombre se equivoque, aunque tropiece, su gracia es mayor que cualquier error. El enemigo susurra mentiras. Dios te ha olvidado. No hay esperanza para ti. Pero el justo responde con verdad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando la tormenta parece incontrolable, cuando las fuerzas humanas se agotan, Dios habla. No en el estruendo del viento ni en el rugir del mar, sino en el susurro de su espíritu. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. La respuesta del Altísimo no siempre llega como el hombre espera. A veces, en lugar de cambiar la situación, cambia el corazón. Da paz en medio de la angustia, consuelo en el dolor y propósito en el sufrimiento. El hombre espera que Dios lo libre del fuego, pero muchas veces Dios elige caminar con él dentro del fuego para demostrar que su presencia es suficiente. Señor, aunque no vea tu mano, confiaré en tu corazón. Aunque la respuesta tarde, esperaré en ti. Los que confían en el Señor no serán avergonzados, no porque nunca caigan, sino porque cuando caigan, Él los levantará. Los hombres pueden olvidar sus promesas, abandonar a quienes dijeron amar, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él recuerda el clamor del justo. Escucha cada oración.
recoge cada lágrima. Aquel que caminó sobre el mar y calmó la tormenta sigue teniendo poder para obrar milagros. Pero a veces, el milagro no es que la tormenta cese, sino que nuestro corazón aprenda a confiar en medio de ella. Señor, aumenta mi fe. No permitas que mi corazón se llene de miedo. Enséñame a esperar en ti, aunque todo parezca en mi contra. Los que se refugian en el Altísimo no serán sacudidos. El viento puede soplar, las aguas pueden rugir, pero el fundamento de los que confían en Dios es inquebrantable. La misericordia del Señor no se agota, su amor es eterno. Y aunque la aflicción parezca prolongada, su socorro llega en el momento perfecto. Los impíos se glorían en su poder, en su riqueza, en sus triunfos pasajeros. Persiguen al justo, se burlan de su fe, piensan que Dios no ve su maldad. Pero el Altísimo no permanece indiferente. Dios es juez justo y su juicio no tarda. El malvado cree que su prosperidad durará para siempre, pero su fin es repentino. Como la flor del campo, florece hoy y mañana se marchita, mientras que los que confían en el Señor heredarán la tierra. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Él ve la injusticia, escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su tiempo. No te impacientes a causa de los malvados. Confía en el Señor y haz el bien. La justicia humana es limitada, pero la justicia divina es perfecta. Nadie escapa del juicio del Altísimo. En la vida enfrentaremos tiempos difíciles. Habrá momentos donde las fuerzas parezcan agotarse, donde la esperanza se debilite, donde las respuestas no lleguen. Pero la verdad es esta: Dios nunca abandona a los suyos. Su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna. Él es el refugio del cansado, la fortaleza del débil, el consuelo del afligido. Si hoy sientes que la batalla es demasiado grande, recuerda, no estás solo. El mismo Dios que abrió el mar, que alimentó a miles con unos pocos panes y peces, que resucitó a los muertos, está contigo. Confía en Él. Aunque la prueba sea intensa, aunque la espera parezca interminable, su gracia es suficiente. No pongas tu confianza en lo que ves, sino en aquel que gobierna sobre todas las cosas. Dios está obrando, incluso cuando no lo puedes ver. Su misericordia te sostendrá. ¿Has sentido que Dios está en silencio? No te rindas, Él sigue obrando. Suscríbete a La Cruda Realidad y encuentra fortaleza en su palabra. No temas, Dios nunca falla. Su amor es eterno.